Buenas, mi nombre es Kimberly Samantha López Díaz, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en esta ocasión les voy a hablar de lo que es la prueba en el proceso civil. Para empezar, vamos a definir lo que es la prueba en el ámbito general y en el ámbito civil. En un ámbito general podemos definir la prueba como instrumentos u otros medios a través de los cuales pretendemos mostrar la verdad. En el ámbito civil la podemos definir como la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar las evidencias necesarias para obtener la convicción del juez o el tribunal decisor sobre los hechos por ellas afirmadas, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad y las garantías constitucionales, para asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral mediante los medios de prueba. Ahora bien, podemos decir que la prueba tiene un objeto y una finalidad. En el caso del objeto, mencionamos que el objeto de la prueba es alegar los hechos controvertidos. ¿Y qué son los hechos controvertidos? Los hechos controvertidos son los hechos que están relacionados íntimamente con el objeto de debate en el proceso. Dentro del objeto también podemos mencionar la prueba de la costumbre y la prueba del derecho extranjero. En el caso de la prueba de la costumbre, vamos a partir diciendo que esta es una fuente del derecho. Se va a tomar en cuenta siempre y cuando no sea contraria al orden público, a la moral y siempre que podamos probarla. En caso de que las partes estén de acuerdo, esta no se debe de probar. Ahora bien, en el caso del derecho extranjero, este sí se debe de probar. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiera contraer matrimonio en el extranjero, se deben de hacer las respectivas averiguaciones para constatar que esta persona no tiene ya un matrimonio en su país natal, para así evitar que se cometa el delito de bigamia. En el caso de la finalidad de la prueba, podemos decir que la finalidad de la prueba es, mediante la alegación de los hechos controvertidos, lograr convencer al juez y con esto lograr una sentencia favorable de parte. También podrá retirar pruebas que sean consideradas impertinentes. En caso que una de las partes se vea afectada por esta decisión del juez, esta podrá apelar mediante el recurso que quepa contra la sentencia del juez previa protesta. Con previa protesta nos referimos a que la parte que se vea afectada tendría que haber hecho el reclamo oralmente antes de que el juez. Ahora hablaremos de los deberes de las partes y de los terceros. Partiremos definiendo quiénes son los terceros y quiénes son las partes. En caso de las partes entenderemos que son demandante y demandado. En el caso de los terceros entenderemos que son los peritos y los testigos. Ahora hablaremos en específico de los testigos y de los peritos. En caso que un tercero esté citado a comparecer en audiencia y no se presente y no tenga una excusa válida que pueda ser probada, este será sancionado con una multa de 3 a 4 salarios mínimos. Pero en el caso que este tercero sea una pieza vital en el desarrollo del proceso, se le volverá a citar, pero esta vez bajo advertencia, aunque éste ya estuviera multado. Si este tercero recae en la falta y no asiste, se procederá a abrirle un expediente penal por el delito de desacato a la ley y se procede a buscarlo con agentes de la Policía Nacional. Ahora, haciendo referencia a las partes, ¿qué pasa cuando una parte está citada a comparecer en audiencia y no se presenta? Cuando una de las partes está citada a comparecer en audiencia y no se presenta y no tenga una excusa válida que se pueda comprobar, será sancionada con una multa de 3 a 4 salarios mínimos, al igual
que los terceros. Pero en este caso de las partes también se dará la admisión tácita. ¿A qué me refiero cuando hablo de la admisión tácita? Me refiero a reconocer como ciertos los hechos alegados por la parte contraria. Cabe destacar que esto solo se da cuando una de las partes no se presenta. En caso de que fuese un perito o un testigo, ya sabemos el procedimiento que debemos de seguir, que fue el que anteriormente mencioné. En el caso de las sanciones, nos dice que el litigante que no pueda ejecutar en tiempo y forma una prueba admitida ya por el juez, se le debe de sancionar con la multa de 3 a 4 salarios mínimos, a menos que éste decida desistir de la prueba siempre y cuando él la haya propuesto. Este no puede desistir de una prueba, por ejemplo, en caso de que la parte demandada presente una prueba y ésta sea admitida y éste quiera desistir de ella. No se puede. ¿Por qué? Porque la prueba fue presentada por la parte contraria. Solo se puede renunciar a las pruebas propuestas por uno mismo. En el caso que una de las partes presente una prueba que se encuentre en otro idioma, esta deberá de contratar a un intérprete o a un traductor, que deberá ser costeada por la parte que presente este medio de prueba. Ahora bien, en caso que se esté recibiendo ayuda judicial gratuita, el juez designará o nombrará a un intérprete al cual se le llamará perito oficial. También podemos mencionar que en el proceso hay dos cosas que no se deben de probar. Número 1, los hechos no controvertidos, o sea, que por ejemplo, la parte demandada acepte todo lo antes planteado o todo por lo que se le demanda. En ese caso no se deben de probar los hechos no controvertidos. También no se deben de probar los hechos que gocen de notariedad, o sea, las cosas que sean notorias. Por ejemplo, cosas que no se deben de probar o cosas que todos sabemos. Un ejemplo sería que Estados Unidos tuvo un presidente llamado Donald Trump. Ahora hablaremos de una parte muy importante en el proceso, que es la inadmisión de ciertas pruebas. ¿A qué nos referimos con la inadmisión de ciertas pruebas? Son todas aquellas pruebas que no se admiten en el proceso por diferentes circunstancias. Dentro de estas pruebas podemos mencionar 4, que son las pruebas prohibidas, las pruebas impertinentes, las pruebas improcedentes y las pruebas inútiles. Vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a empezar por las pruebas prohibidas. ¿Qué son las pruebas prohibidas? Las pruebas prohibidas son todas aquellas pruebas que se obtienen vulnerando garantías constitucionales de las personas. En este caso podemos poner de ejemplo grabar a una persona sin que éste se dé cuenta. En este caso le estamos violentando el derecho de privacidad y el derecho de intimidad. Pero ¿qué pasa si esta persona se le graba en público? Si esta persona está cometiendo adulterio, por ejemplo, y se quiere utilizar este medio de prueba, o sea, un video, una fotografía en el proceso, este ya sería una prueba admitida. ¿Por qué? Porque desde el momento que la persona decide hacer en público este tipo de actos, está sabido que lo pueden capturar ya sea en un video de cámaras de seguridad, un video de un celular, una fotografía. Ahora hablaremos de las pruebas impertinentes. ¿Cuáles son las pruebas impertinentes? Las pruebas impertinentes son las que no guardan relación con el objeto del proceso. Por ejemplo, presentar como medio de prueba una letra de cambio en un proceso penal. La letra de cambio no guarda ninguna relación con lo que en el proceso penal se está llevando.
Ahora también mencionaremos las pruebas improcedentes. ¿Cuáles son las pruebas improcedentes? Las pruebas improcedentes son las pruebas no necesarias o las pruebas innecesarias. Por ejemplo, en un caso donde se quiera comprobar la paternidad de una persona con relación a un niño, que la parte demandante presente prueba de ADN y prueba testifical. En este caso, la prueba testifical viene siendo la prueba improcedente porque con la prueba de ADN fácilmente podemos comprobar la paternidad de esta persona con respecto al niño. Por último, y no menos importante, tenemos las pruebas inútiles. ¿Qué son las pruebas inútiles? Las pruebas inútiles son aquellas que nunca van a contribuir a esclarecer los hechos controvertidos en el proceso. Vamos a tomar de ejemplo el mismo ejemplo anterior que pusimos para las pruebas improcedentes. Presentar prueba testifical en un proceso de filiación. ¿Por qué decimos que la prueba testifical viene siendo una prueba inútil en un proceso de filiación? Porque para estar 100% seguros que el demandado es el padre del niño, perfectamente se puede realizar una prueba de ADN que es más segura y es más exacta a la hora de dar el resultado, que la prueba testifical, que es llevar un testigo y que éste declare a nuestro favor. Si bien es cierto, es un delito mentir o no decir la verdad en los juzgados, mucha gente lo hace. Entonces, presentar prueba testifical, claramente no vamos a lograr convencer al juez que lo que está diciendo esta persona es cierto, a diferencia de presentar un medio de prueba de ADN, donde tenemos de respaldo la clínica donde se realiza y el médico que... Ahora los dejo con mi compañero Guillermo Quintanilla, que les va a seguir explicando sobre el proceso de la prueba. Va a proceder a empezar a explicar lo que es la carga de la prueba. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alejandro Quintanilla, soy actualmente estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estoy actualmente en el periodo número 1 de nuestro primer trimestre, ¿verdad? Y en el cual estoy cursando nuestra clase de Derecho Procesal Civil 1, impartida por nuestra estimada abogada Delia Díaz Galdames. Espero que la exposición sea de su agrado y de su total comprensión. El tema que yo voy a dar un seguimiento, como lo ha estado mencionando mi compañera Kimberly en el transcurso de la exposición, es la prueba. Hablaremos sobre la valoración de la prueba, sobre la proposición de la prueba, señalamientos, valoraciones y así sucesivamente algunos conceptos que vamos a ir definiendo para que sean de su total comprensión, así como ir definiendo algunos ejemplos sencillos para que puedan tener una total comprensión tanto de los conceptos como del tema. En esta ocasión voy a comenzar diciendo que el derecho procesal civil o nuestro código procesal civil hondureño realmente es un código estructurado o sistematizado. ¿O en qué me baso? Porque al final es un código en el cual está formulado o está redactado a base de procedimientos estrictamente legales, los cuales a nosotros como futuros litigantes o defensores de las partes, en este caso demandante y demandado, ¿verdad?, a llevar un litigio correcto y a lograr una sentencia favorable, que siempre va a haber una sentencia favorable y una sentencia no tan favorable. Es importante recalcar que no siempre el demandante es quien gana el caso, ¿verdad? Para eso ya les voy a explicar por qué. Y al final recuerden que es el juez o el tribunal competente quien toma una decisión dependiendo de todas las pruebas. Por eso es que este tema es tan importante, porque nosotros debemos conocer todos los procedimientos, ¿verdad?, a seguir al momento de un litigio. Ok, comenzando, hablamos de lo que es la carga de la prueba, estrictamente en la parte de su distribución. Cuando hablamos de la carga de las pruebas nos referimos específicamente al rol que van a desempeñar las partes en el momento del litigio. Por ejemplo, cuando hablamos de la distribución, es importante saber que aquí hay carga y descarga de prueba.
Carga de la prueba. Ok, la carga de la prueba le corresponde al demandante y la descarga al demandado. ¿Por qué? Porque si yo soy el demandante, ¿verdad? Por ejemplo, yo demando a mi compañera Kimberly por cualquier situación de índole en materia civil, a mí me toca buscar mi abogado para poder redactar mi demanda y poder llevar a cabo un proceso, así como cada uno de los medios de prueba, ¿verdad? Que voy a utilizar para poder hacer este caso favorable o a mi favor. En este caso, a ella le toca la descarga de la prueba. ¿Por qué? Porque ella es la demandada y ella tiene que desestimar todas las pretensiones o todos los medios de prueba que yo estoy usando en contra de ella. Entonces, yo es como decir, un ejemplo sencillo, yo soy quien cargo la prueba con todos mis elementos y ella descarga desestimándolos todos, ¿verdad? Entonces aquí a eso nos estamos refiriendo realmente a lo que es la distribución, al rol que cada una de las partes desempeña en el debido litigio, ¿verdad? Igual es importante saber que el juez puede desestimar las pruebas cuando él lo crea necesario, ¿verdad? También en la proposición de los distintos medios probatorios se hará expresándolos con separación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a presentar 5 o 6 medios de prueba, los voy a hacer en un orden y con su debida separación, ¿verdad? También es importante que al momento de demandar a la persona, al momento de redactar una demanda, ¿verdad? Yo tenga todo, uno de los requisitos incluso para tener una demanda o para poder que sea admitida mi demanda, esa es la palabra jurídicamente correcta, es que lleve todo lo que es los datos de la persona. O sea, en este caso, si yo estoy demandando a Kimberly y digamos a su esposo porque teníamos una sociedad, yo tengo que poner todos los datos de ellos, así como sus debidos domicilios, para saber dónde los voy a poder demandar, ¿verdad? También no quiero dejar pasar por alto que aquí es a la actora quien le compete presentar, ¿verdad?, lo que es la carga de la prueba, ¿verdad? Y en este caso, pues, cuando nos referimos a actor, es lo mismo que digamos demandante, ¿verdad? También hay otros conceptos importantes que se dan en este artículo, ¿verdad? Que es lo que es el demandante reconvenido. ¿A qué nos referimos cuando decimos demandante reconvenido? Demandante reconvenido quiere decir cuando a mí me demandan. En este caso vamos a cambiar los papeles. Kimberly me demanda a mí. Entonces, cuando yo hago la descarga de las pruebas y empiezo a desestimar todas las pruebas que ella está usando en mi contra, yo estoy haciendo ahí un demandante, porque a eso se refiere. Demandante reconvenido es cuando el demandante se convierte, demandado reconvenido, perdón, es cuando el demandado se convierte en demandante, ¿verdad? Entonces, no es que yo estoy demandándola a ella, no, simple y sencillamente que yo, como tengo que desestimar todas las pruebas, en este caso, que ella me está, que ella está usando en mi contra, yo tengo que venir y hacer esa descarga. Entonces, al momento de la descarga de la prueba, al momento de presentar mis medios de prueba como demandado, yo ahí actualmente automáticamente me estoy convirtiendo en un demandante. A eso nos referimos con demandante reconvenido, ¿verdad? Es importante saber también que el juez puede desestimar todas las pretensiones cuando él lo crea conveniente, e incluso las puede desestimar cuando crea que son dudosas y crea que de repente las pruebas no procedan de una manera legal. Entonces son ejemplos, ¿verdad?, para que ustedes vayan comprendiendo cómo se maneja lo que es la valoración y la carga de la prueba. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de lo que es la proposición de la prueba, la proposición y en este caso lo que es la proposición de admisión, ¿verdad? Cuando hablamos de la proposición, nos estamos refiriendo a la presentación de las mismas. En esta ocasión, pues, las partes van a presentar sus pruebas, dependiendo cuál sea quien las propone, la van a hacer por escrito. ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento procesal para cada una de las partes? Ok, el demandado al momento de la presentación de la demanda, él ahí por escrito, sus medios de prueba, y el demandado, en este caso, en la contestación de la demanda, los cuales se van a probar en audiencia preliminar del proceso ordinario o en audiencia probatoria del proceso abreviado. Entonces, en esta ocasión es importante recalcar, ¿verdad?, que aquí donde yo les mencionaba, es importante que cuando nosotros estamos haciendo la carga de la prueba como futuros demandantes o la parte demandante,
coloquemos todos los elementos o toda la información o datos necesarios de la persona a la que estamos demandando. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, mire, yo estoy demandando a la señora Kimberly, pero mire, no recuerdo el apellido. Entonces, es importante que nosotros sepamos la información de las personas a las cuales estamos demandando. Aparte que, si nos vamos por un razonamiento lógico, pues es de lógico que tenemos que conocer a quién vamos a demandar, ¿verdad? Porque si estamos demandando a una persona no es porque nos caiga mal, es porque realmente pues tenemos algún hecho conflictivo el cual nosotros tenemos que aclarar a través de la ley ante un tribunal. Entonces, por ende y por lógica jurídica, pues nosotros sabemos los datos de la persona, porque es importante que vayan todos los datos personales como su nombre, su número de identidad, su edad, si está soltera, su profesión y todo ese tipo de cosas, así como su domicilio, para saber dónde lo vamos a demandar. Ahora, ¿qué pasa si al momento del que yo estoy presentando la demanda yo no conozco los datos de la persona o no los tengo? Ok, entonces el tribunal nos va a dar 5 días y no, en todo caso con antelación o tiempo necesario, ¿verdad? Para lo que es presentar todos estos datos, pero eso sí, debe ser con tiempo anticipado a la práctica de la prueba. Entonces recordemos cuánto tiempo tenemos si no conocemos los datos, los 5 días siguientes a la presentación de la demanda, ¿verdad? El tribunal también es importante saber que el tribunal o el juez competente quien nos está llevando el caso, él también puede poner de manifiesto que las pruebas son insuficientes. Entonces el juez va a poner de manifiesto que hay insuficiencia probatoria. Pero tranquilos, no nos preocupemos. ¿Qué pasa si un medio de prueba el juez no me lo admite y me dice que tengo insuficiencia probatoria? Entonces el juez nos da a nosotros la oportunidad para que completemos o modifiquemos esos medios de prueba. En esta ocasión, entonces, ¿qué quiere decir? Que vaya, por ejemplo, si a mí me están demandando por una prueba de paternidad, porque dicen, en este caso, por la paternidad, y yo no quiero reconocer que tengo un hijo con una muchacha, entonces, en esta ocasión, si la persona solo está, por ejemplo, diciendo, vaya, de boca, por decir así, o mire, es un acta, ella presenta un acta de nacimiento donde la niña, digamos, tiene mis apellidos, pero el juez dice, no, esa prueba va a ser inadmitida porque pongo de manifiesto insuficiencia probatoria por este medio de prueba, porque no esclarece los hechos. ¿Por qué motivo? Porque no, con una partida de nacimiento, aunque la niña lleve mis apellidos, no prueba que sea mi hija. Entonces, el juez le va a dar, o el tribunal competente le va a dar en ese caso a la demandante oportunidad de modificar o completar su medio de prueba. ¿Cómo lo podría completar ella? Con una prueba de paternidad, ¿verdad? Con una prueba de paternidad, que es importante, ¿verdad? Actuar con buena fe procesal. ¿Por qué? Porque si digamos que ella se da cuenta que, vaya, digamos, yo fui su novio, pero al final ella no es mi hija y ella lo está haciendo porque sabe que yo tengo dinero, entonces eso se llama mala fe procesal, ¿verdad? O lo está haciendo con ánimo dilatorio. Cuando esas cosas pasan, en esta ocasión, vaya, por ejemplo, si ella lo hace con mala fe procesal y se prueba, entonces la prueba de paternidad que se haga, digamos, a mí me dicen, Guillermo, fíjese que a usted se le va a hacer una prueba de paternidad y usted la va a pagar porque pues necesitamos comprobar que la hija es suya. Si se descubre que ella lo hizo con mala fe procesal, entonces los gastos de la prueba los va a tener que pagar ella. Que eso solo es un ejemplo que les quise mencionar, pero recordemos que en este caso, como es insuficiencia probatoria, la parte demandante va a tener que hacer ese pago, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos todos este tipo de conceptos, desde la carga y distribución de la prueba, el rol que desempeña cada una de las partes, la proposición y admisión de las pruebas, en qué momento lo hace el demandante, que lo hace en el momento de la presentación o de la proposición de la demanda, en qué momento lo hace el demandado, en la contestación, ¿verdad? Entonces es importante ir conociendo cada uno de estos conceptos. ¿Okay? También vamos a ver lo que son los hechos nuevos o de nueva noticia, o la admisión posterior. El nombre correcto es admisión posterior por hechos nuevos o nueva noticia. ¿A qué se refiere esto? Como su nombre lo indica, son hechos nuevos. Son momentos dentro del litigio, ¿verdad?
que aparecen repentinos. ¿A qué me refiero con esto? Como bien lo mencionamos en la proposición y admisión de las pruebas, ¿verdad? Recordemos, retroalimentemos, demandante lo hace en la proposición de la demanda o al momento de interponerla, y demandado lo hace en el momento de la contestación, presenta sus medios de prueba por escrito o orales. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa si el litigio comenzó y digamos, yo demando a Kimberly porque ella es mi inquilina y yo hago una demanda por un inquilinato no cumplido o una renta no pagada en esta ocasión? Pero yo la estoy demandando porque ella tiene 6 meses de no pagarme. De esos 6 meses ella 2 estuvo sin trabajo, pero al tercer mes ella consiguió un trabajo. Entonces, en total de los 6 meses, 2 meses estuvo sin trabajo, pero 4 meses no. Ok, pero ¿qué pasa? O sea, yo llevo todos mis recibos de pago hasta donde ella me pagó. Pero yo vengo y yo me doy cuenta una vez que ha iniciado el proceso, ¿verdad? De que hay otro medio de prueba que me puede servir para ganar el caso, y es, digamos, el contrato de arrendamiento, donde estipula que ella tiene que pagarme mes a mes, y en este caso, pues, dependiendo del tipo de contrato, hay contratos de arrendamiento que, por ejemplo, estipulan que se paga X cantidad en tal fecha estipulada, y que de atrasarse tiene 5 días, y un ejemplo, ¿verdad? Y de pasarse de esos 5 días, pues se le cobra una mora de 50 lempiras o X o Y cantidad, dependiendo cómo el arrendador pues haga las modificaciones o las cláusulas de su contrato a través del profesional del derecho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y de repente aparece que quiero presentar, digamos, el contrato de arrendamiento, es una admisión posterior a un hecho nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso yo ya había presentado mis medios de prueba como demandante. Entonces yo tengo que presentarlo inmediatamente. Ojo, también es importante, ¿verdad? Es importante saber que el tribunal, en el artículo, por ejemplo, 241 de nuestro Código Procesal Civil, que es sobre este tema, sobre la admisión posterior por hechos nuevos, puede a toda alegación por un hecho acaecido con posterioridad y que no haya sido justificado, lo pueden admitir, ¿verdad? Porque tampoco es como yo voy a ir ay, es que mire, no presenté este medio de prueba porque se me olvidó. O sea, siempre hay que tener una justificación para este tipo de cosas. Prácticamente esto es lo que nos está diciendo el artículo 241 de nuestro Código Procesal Civil. Ahora, les voy a hablar un poquito acerca del procedimiento probatorio general, ¿verdad? O sea, aquí ya venimos con lo que es la práctica de la prueba. Aquí dice que todas las prácticas de las pruebas deben ser en audiencia pública. Y es aquí donde relacionamos el artículo 4, donde nos habla del principio de contradicción, que nos expresa la dualidad de partes, donde cada una de las partes tiene derecho a ser escuchadas por el órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? La presencia judicial en la práctica de las pruebas es imprescindible. ¿Qué quiere decir? Que el juez siempre tiene que estar presente al momento de realizarse lo que es el momento probatorio, ¿verdad? Para cada uno de ellos. En esta ocasión cabe recalcar, ¿verdad? Y es bien importante saber que en el momento procesal para las prácticas de las pruebas será a través de audiencia pública, ¿verdad? También es importante que ante el secretario se lleve a cabo lo siguiente. Hay 5 cosas. La presentación de documentos, la aportación de instrumentos o medios de prueba que van a servir en el litigio, ¿verdad? El reconocimiento de autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras y la mera ratificación y la autoría del dictamen pericial. Todos esos elementos van a ser necesarios, ¿verdad? O se van a llevados ante el secretario. Y el juez o tribunal va a dictaminar o examinar la prueba documental, los informes o dictámenes escritos y cualquier otro medio o instrumentos que se aportaran, ¿verdad? A la hora de lo que es que sirvan para formar una convicción y tomar una decisión. Es importante hacer mención que el juez o tribunal velará porque la práctica de los medios de prueba en las audiencias no afecten a la moral ni a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Ok, hay otra parte que le llamamos señalamientos. Señalamientos
Cuando nos referimos a señalamientos, jurídicamente hablando, en el derecho procesal civil, se refiere a todas aquellas pruebas que deban practicarse bajo unidad de acto. ¿A qué nos referimos con unidad de acto? Es una previsión legal en que prácticamente en que las diversas formalidades escritas para un caso jurídico se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se van a definir fechas, horas, días en que los medios probatorios o se van a hacer la audiencia de las pruebas o se va a llevar a cabo todo lo que son los elementos probatorios, ¿verdad? No, espero explicarme. Al menos que haya algún incidente pasajero y no se puedan practicar, pero ahí es donde vuelvo y repito, todo debe ser justificado. Dando continuación con los señalamientos, como nos referimos, ¿verdad? Recordemos que los señalamientos pues hacen parte a una formalidad en el derecho procesal civil, los cuales nos ayudan a hacer específicamente. Sí, señalamientos es eso. Dar indicación o señalización de en qué momento se van a llevar a cabo los medios de prueba, ¿verdad? En qué momento se van a dar todas esas pruebas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a definir, pues, o a aclarar, o a tomar en este caso al juez una sentencia definitiva. Esto se va a hacer mediante providencia, al menos con 3 días de anticipación a la fecha, el día y la hora, ¿verdad?, en que se deban practicar estos actos. En esta ocasión, cuando hablamos de mediante providencia, esto es algo que se da por mero impulso procesal y son resoluciones judiciales. En este caso pueden ser autos o sentencias, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos específicamente cuando hablamos de los señalamientos. Las formalidades en el derecho procesal civil, en el cual nos van a indicar mediante providencia, ¿verdad?, al menos con 3 días de antelación o de anticipación, ¿verdad?, a lo que es la fecha, el día y la hora en que deban practicarse estos medios de prueba. Y también se va a notificar cuando los medios de prueba se van a llevar fuera de la sede del tribunal, que eso lo voy a explicar ahorita en el siguiente artículo, ¿verdad? Entonces, también todo eso deberá ser notificado. En todo caso, cuando aquí también se va a señalar cuando, por ejemplo, las pruebas no pueden realizarse por algún motivo, entonces también el juez, en este caso, debe hacer esos debidos señalamientos. Hablando un poco ahora de las prácticas de las pruebas fuera del lugar del proceso, se debe tener en cuenta que todas las prácticas que se deban practicar fuera de la sede del tribunal, las partes deben ser citadas con antelación suficiente, que será al menos de 48 horas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo necesito practicar una prueba fuera de la sede del tribunal donde se está llevando a cabo el litigio, yo necesito, ¿verdad?, dar un aviso con antelación de 48 horas. Por ejemplo, si yo tengo una audiencia programada para el lunes y se va a llevar a cabo los elementos probatorios o las prácticas en las pruebas para determinar una sentencia, pero yo me doy cuenta que hay una prueba que necesito hacerla fuera de la sede del tribunal. Por ejemplo, ¿cuándo se puede dar esto? Por ejemplo, a mí me están demandando por una paternidad y quieren probar que la niña o el niño es mi hijo. Pero digamos que la niña tiene, por ejemplo, por decirlo así, una discapacidad física y es bien complicado que ella pueda caminar. Entonces, se le solicita al juez y el juez va a dictaminar, ¿verdad?, que esta prueba se va a llevar a cabo en la casa de la niña, porque necesitamos, digamos, una muestra de sangre para el ADN o una muestra de saliva o de cabello para determinar que yo soy el padre de la niña. Pero como repito, la niña tiene una discapacidad, entonces aquí hay algo que nos obliga a realizar una prueba fuera de la sede del tribunal. Entonces, ¿qué pasa? A las partes se les va a avisar o se les va a citar con antelación de 48 horas que ese va a ser el procedimiento a seguir debido a la discapacidad de la niña. Entonces, más que todo, de eso nos habla lo que es todos los medios de prueba que van a realizarse fuera de la sede del tribunal. Ahora, hay otro punto bien importante. Continuando siempre con las pruebas, está la valoración de la prueba. ¿A qué nos referimos con la valoración de la prueba?
El debido artículo de la valoración de la prueba en el razonamiento intelectual es es específicamente razonamiento intelectual que el juez utiliza, ¿verdad? En esta ocasión apegándose a las reglas de la sana crítica, el conocimiento, criterio humano, así como las normas que rigen el razonamiento lógico. ¿A qué me refiero hablando un poco menos complicado o en términos menos jurídicos? Me refiero a que el juez hace una valoración ya de todos los medios de prueba, una vez que se ha llevado, para así poder lograr lo que es realizar pues una sentencia, que él nos pueda dictar una sentencia favorable. Pero esto es una vez que los medios de prueba se han practicado, entonces él viene, hace una valoración a través de la sana crítica, el criterio humano y del juicio de la lógica jurídica, ¿verdad? Apegado siempre a las leyes que rigen el código. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar un poco de lo que es, en esta ocasión, los supuestos de anticipación de la prueba, el procedimiento para proponer un medio de prueba anticipado y la custodia de los medios de prueba. Entonces, cuando hablamos de supuestos de anticipación de prueba, en esta ocasión su nombre lo dice, anticipación de prueba. ¿Qué quiere decir? Que si ya se hizo un señalamiento para llevar a cabo un medio de prueba en tal fecha y tal hora, pero yo necesito que un medio de prueba se realice antes de la fecha prevista o señalada por la autoridad competente para realizar la práctica de un medio de prueba, entonces yo voy a venir y voy a solicitarle pues una anticipación de prueba, una práctica anticipada, ¿verdad?, de mis medios de prueba. ¿Por qué se puede dar un medio de prueba anticipado? Ok, se puede dar, por ejemplo, cuando existe temor fundado. ¿A qué nos referimos con temor fundado? Eso también es un concepto que se lo voy a definir. Temor fundado, y esto se da bastante en materia penal, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué. Antes que todo, pues, temor fundado es cuando, por ejemplo, una persona no puede presentar sus medios de prueba por temor alguno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, saliéndonos un poco del contexto de la materia civil y hablando de la materia penal, eso es como cuando, por ejemplo, yo quiero declarar en contra de alguien porque asesinó a una persona, pero yo estoy amenazado. Entonces ahí hay un temor fundado. En materia civil, ¿cuándo se puede dar eso? Porque un temor fundado no quiere decir específicamente siempre un miedo. Un miedo por estar amenazado. Puede ser un miedo porque en su momento yo diga, bueno, pero es que si, por ejemplo, vaya, yo estoy demandando a una persona porque me debe dinero, pero yo me doy cuenta que esa persona le recibió un dinero y de repente yo me doy cuenta, o sea, me entra un temor fundado de que la persona se va a ir de ahí y yo no voy a saber nada de ella o se va a ir del país. Entonces yo puedo venir y ahí es donde yo solicito al juez que se haga un medio de prueba anticipado, ¿verdad? Y se haga una valoración o una práctica de mi prueba anticipada, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo vengo y existe el temor fundado, porque mi temor fundado es que la persona que yo estoy demandando se vaya del país y no se pueda realizar la práctica de la prueba en su debido señalamiento, ¿verdad? Bueno, entonces más que todo eso era lo del temor fundado. Es importante también conocer que la anticipación del medio de prueba pues se puede dar en cualquier proceso y debe ser solicitada antes de iniciar el juicio y pues en este caso solo la puede realizar lo que es el futuro demandante, ¿verdad? Siempre continuando con este tema está la proposición y práctica al inicio del proceso de la prueba anticipada, porque está la prueba anticipada al inicio del proceso, ¿ok? Como se ha venido estudiando y ven, aquí donde yo les digo que me iban a entender porque el derecho procesal civil es un derecho estrictamente sistematizado, porque para todo hay un orden y hay pautas, como haciendo una retroalimentación. ¿Cómo sabemos que hay pautas o hay regulaciones? Ok, porque sabemos que, así como lo hablamos en los artículos anteriores, la carga de la prueba le toca al demandante, la descarga al demandado,
Si yo hago si yo interpongo una demanda y no me sé los datos de la persona, tengo 5 días a lo que interpuse la demanda. Y así sucesivamente. Hay otras regulaciones o pautas a seguir. Por ejemplo, sabemos qué es lo que va a valorar el juez, el secretario qué es lo que deberá, pues, mantener o archivar. Entonces, siempre hay regulaciones o pautas que nosotros vamos a ir siguiendo para realizar un litigio con éxito. Pero bueno, hablando de la proposición y práctica de la prueba anticipada al inicio del proceso, hay un procedimiento que se debe seguir. Aquí volvemos a decir, es sistematizado. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? El solicitante designará la o las personas que se van a proponer a demandar. Y estas serán citadas ¿cuándo? Con al menos 5 días de antelación para que puedan intervenir en la práctica del medio de prueba. No se otorgará, es importante este punto, no se va a otorgar valor probatorio si la demanda no se interpusiere en el plazo de un mes desde que la prueba anticipada se practicó, salvo que se acreditara que por fuerza mayor o caso fortuito el procedimiento pues no se pudo realizar en el plazo establecido. Les explico este punto. Cuando yo hago una proposición de prueba anticipada y yo pido, bueno, hagámosla el viernes 26 de marzo. Cuando yo tenía un señalamiento que, por ejemplo, la prueba iba a ser el lunes 30, un ejemplo. Entonces, yo estoy pidiendo una prueba, lo que es una práctica de una prueba anticipada al inicio del proceso. Pero, ¿qué pasa? Desde que yo realizo esa prueba, yo tengo un mes para interponer la demanda. Entonces, yo pedí que la prueba se realice anticipadamente el viernes 26 de marzo. Entonces, a partir de esa fecha yo tengo un mes para interponer mi demanda. Pero ¿qué pasa si llega el 26 de abril y el juicio se realiza? Entonces vienen y el juicio comienza el 27 de abril. El juez me va a decir, ok, su prueba queda sin un valor. ¿Por qué? Porque no interpuse la demanda en el plazo del mes que a mí se me estipuló para que mi prueba anticipada tuviera valor y efecto, ¿verdad? Y me sirviera. Ok, continuando siempre con el procedimiento de la proposición y práctica del medio de prueba anticipado al inicio del proceso, otro de los puntos o procedimientos a seguir es que para efectos de mediación de prueba anticipada será introducida en audiencia mediante lectura y de ser posible en su reproducción. La prueba practicada anticipadamente se puede realizar si en el momento del proceso oportuno, o sea, la prueba se puede, digamos, yo vine y pedí lo que es la anticipación de la prueba, ¿verdad? Que se haga de manera anticipada. Esa prueba, aunque yo venga y diga que, vaya, por ejemplo, yo demando, me están demandando, volvemos al mismo tema, por la paternidad de un hijo. Pero yo niego que en este caso, pues, la niña Mariela Gutiérrez, Mariela Quintanilla es mi hija, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en este caso la demandante pidió una prueba anticipada porque se dio cuenta que yo me iba a ir del país, pero ella quiere que yo me haga responsable de mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Para que en este caso Mariela Quintanilla, pues, se pueda determinar si ella es mi hija y pueda determinar la patria potestad del menor, entonces en esta ocasión ella realiza una prueba de ADN, ¿verdad? Pero de repente yo vengo y realizo otra prueba de ADN. ¿Y qué pasa? La prueba de ADN de mi ex esposa, en este caso, aparece positiva y dice que en un 99.9% yo soy el padre de la menor. Pero, ¿qué pasa? En esta ocasión yo hice otra y dice que hay un 99.9% que no soy el padre de la menor. Entonces acá hay un hecho contradictorio. Entonces, como fue una prueba que se hizo o se realizó o se practicó anticipadamente, el juez, pues no, como es un hecho o es una prueba que no esclarece el caso y no nos va a ayudar a dictar una sentencia favorable, entonces el juez puede volver a solicitar que la prueba se pueda practicar y determinar que si el resultado sale positivo o negativo, ahí se va a dictar sentencia, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de que la prueba practicada anticipadamente
se podrá volver a realizar en el momento procesal oportuno que se presentara y puede ser solicitado ya sea por el juez o por alguna de las partes. Para concluir nuestra exposición, vamos a concluir con lo que es la custodia de los resultados de la prueba anticipada. Esto es bien importante porque recordemos que cuando hablamos de lo que es resultados en la práctica de las pruebas, eso es como cuando se guarda una evidencia y debe ser custodiada. Recordemos que debe ser personal calificado y estrictamente regulado por el código, que en este caso pues el código pues dice, nos estipula en esta ocasión quién es el que va a hacer custodia o vigilancia de todos los medios de prueba. En esta ocasión es importante saber, y ustedes se preguntarán, una vez que los medios de prueba o que los resultados de todas las prácticas de las pruebas han sido realizados, ya sea según sus señalamientos o en una prueba anticipada, se han podido realizar, ¿quién los custodia? Mientras se define una sentencia definitiva. ¿Ok? Quedan bajo la custodia y vigilancia del secretario. ¿Por qué? Porque él es la persona designada en el tribunal para custodiar todos estos medios o elementos probatorios. Aparte de eso, es importante saber, ¿verdad?, que él también es encargado de esta parte porque él es quien archiva todo. Incluso cuando nosotros interponemos la demanda y hacemos esa carga procesal, ¿verdad?, como demandantes, nosotros la presentación, la proposición de la demanda la presentamos ante el secretario, ¿verdad? Él es el que se va a encargar de revisar y archivar. Entonces, lo mismo, cuando están todos los resultados de todas las prácticas de las pruebas que se han ido realizando, es importante destacar que va a ser el secretario quien se va a encargar de recibir todos los documentos y piezas de convicción que sirvan para tomar la decisión en el caso y todos los materiales que puedan reflejar fielmente las actuaciones probatorias realizadas y sus resultados. Y él la va a archivar. No es menos importante hacer mención que si en la demanda hubiese de conocer en definitiva un tribunal distinto al que se acordó en la prueba anticipada, reclamará de este a instancia de parte lo que es la remisión por conducto oficial de las actas, documentos y demás materiales de las actuaciones. Pero esto pues va a ser bajo la orden de un juez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitamos que por X o Y situación, porque recordemos que quien va a dictar la sentencia es el juez quien está llevando a caso, quien conoce de nuestro caso, ¿verdad? Nada más que él. Debe ser el juez y el órgano competente quien está conociendo de nuestro caso el que va a dictar una sentencia. No es que el juez Virgilio Pérez llevó el caso y ahora el abogado Juan Alvarado es quien va a dictar la sentencia. Claro que no, ¿verdad? El código establece que el mismo juez que conoce nuestra causa o nuestro procedimiento o es quien ha llevado el caso es el mismo que va a dictar. Pero se pueden dar casos donde necesitamos que un juez diferente conozca del caso, entonces se va a hacer a través, ¿verdad?, de la reclamación a instancia de parte por remisión y conducto oficial. Y en este caso, pues, se van a pedir todas las actas, documentos y todas las valoraciones de las pruebas, ¿verdad?, que se necesiten en su momento. Bueno, esta fue mi exposición, espero que haya quedado clara, espero que hayamos entendido los conceptos de carga procesal, providencias, a quién le tocan, cómo actúan las partes en el proceso, y cada uno de los procedimientos que nos ayudan, pues, en lo que es el debido proceso de la prueba. Gracias.